Hola a todos, con mi corazón saludo a todos los corazones de las personas que nos escuchan. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo 7 del libro La voz del conocimiento del doctor Miguel Ruiz. Este capítulo se llama Las emociones son reales, la voz del conocimiento no lo es. Cuando nacemos y antes de aprender a hablar, nuestro cerebro es como una computadora perfecta, pero sin ningún programa. Luego, cuando nuestro cerebro madura lo suficiente como para recibir un programa, el programa es introducido en nosotros principalmente por nuestros padres, pero también por otras personas que están a nuestro alrededor. Nos enseñan el significado de las palabras, aprendemos a hablar y el programa entra en nosotros poco a poco por acuerdo. Nosotros somos el ordenador y el conocimiento es el programa. Todo lo que sabemos ahora estaba en el programa antes de que naciéramos. Ninguno de nosotros tiene jamás una idea original. Cada palabra o concepto en nuestro sistema de creencias forma parte del programa y ese programa está contaminado por un virus llamado mentiras. El programa es quien dirige nuestras vidas y su voz nos miente sin parar. ¿Cómo podemos saber qué es verdad cuando casi todo lo que hemos aprendido es una mentira? ¿Cómo podemos reconocer lo que es real en nosotros? Bueno, nuestras emociones son reales. Cada emoción que sentimos es la verdad porque proviene directamente de nuestro espíritu, de nuestra integridad. Es completamente auténtica. No podemos fingir lo que sentimos y no hay nada malo con lo que sentimos, así sea enfado, celos, envidia u odio, porque provienen de nuestra integridad y siempre hay una razón para sentir lo que sentimos. Todo lo que percibimos provoca una reacción emocional. Si percibimos belleza, la reacción emocional es maravillosa, pero cuando estamos heridos, nuestra reacción emocional no es tan maravillosa. Pero no solo percibimos el mundo externo, percibimos el mundo virtual que creamos en nuestra cabeza. Percibimos no solo nuestros sentimientos, sino nuestro propio conocimiento, nuestros propios pensamientos, juicios y creencias. Percibimos la voz en nuestra cabeza y tenemos una reacción emocional frente a esa voz. ¿Qué nos está diciendo esa voz? ¡Qué estúpido soy! No aprenderé nunca. La voz del conocimiento te juzga. Entonces percibimos ese juicio y tenemos una reacción emocional. Sentimos vergüenza y nos sentimos culpables. La emoción es verdadera, pero lo que causa esa emoción, que es el juicio de que eres estúpido, no es verdad, es un cuento. Solo se trata de una dinámica acción-reacción. La acción es la percepción de nuestro propio juicio. La reacción son nuestros sentimientos. Reaccionamos a las mentiras con veneno emocional. Los seres humanos somos víctimas del conocimiento, de lo que sabemos. Si cometemos un error en presencia de alguien, intentamos justificarlo a fin de proteger la imagen que proyectamos. Más tarde, cuando estamos solos, recordamos lo que ocurrió y nos volvemos a castigar de nuevo. ¿Por qué? Porque la voz del conocimiento sigue diciéndonos lo que hicimos desde el mismo punto de vista que teníamos cuando lo hicimos. La voz se convierte en un juez poderoso y nos dice, mira lo que has hecho. ¿Y a quién le está diciendo esto? Fue la voz quien nos lo hizo hacer en primer lugar. La voz del conocimiento está maltratando al cuerpo emocional. Lo que no es real está maltratando a lo que es real. La acción es creer en una mentira. La reacción es sentir el dolor emocional. El cuerpo emocional percibe la voz, reacciona ante ella e igual que un tigre, ataca. Perdemos el control y hacemos y decimos cosas que realmente no queremos hacer o decir. Ahora la voz del conocimiento está asustada de nuestra reacción emocional, juzga nuestra reacción y nos hace sentir avergonzados de nuestros propios sentimientos. Entonces percibimos la emoción de la vergüenza y utilizamos el conocimiento para que intente justificar la emoción.
lo que significa que la voz del conocimiento está hablando sobre lo que sentimos. La voz empieza a mentir sobre nuestros sentimientos e incluso intenta negar lo que sentimos. Después percibimos esa voz, percibimos el juicio y tenemos otra reacción emocional. Ahora nos sentimos culpables porque hemos reaccionado emocionalmente. Entonces el conocimiento intenta explicar la emoción de la culpa. El dolor emocional va en aumento y ahora estamos deprimidos. ¿Puedes ver el ciclo? Odiamos porque alguien nos maltrata y sufrimos porque algo nos está haciendo daño. Es una reacción normal a ser herido, pero ¿qué nos está hiriendo? Lo que nos hace daño es la voz del mentiroso en nuestra cabeza, que no deja de decirnos cómo deberíamos ser, pero no somos. El odio, el enfado y los celos son reacciones emocionales normales que provienen de lo que es real, lo que significa que provienen de nuestra integridad, no de quienes fingimos que somos. El odio es completamente normal. Es solo una reacción a lo que creemos. Si cambiamos la creencia, entonces el odio se transformará en amor. Todas nuestras emociones cambian cuando dejamos de creer en la voz, porque las emociones son el efecto, no la causa. El dolor emocional es un síntoma de que estamos siendo maltratados. El dolor nos permite saber que tenemos que hacer algo para detener el maltrato. En el momento presente, ¿quién te está maltratando? Si eres sincero, descubres que principalmente es tu propia voz del conocimiento. Cada vez que nos mentimos, nos maldecimos, nos juzgamos y nos rechazamos a nosotros mismos, nos estamos maltratando y tenemos una reacción emocional que no es agradable, no nos gusta. Pero no se trata de reprimir lo que sentimos, se trata de acabar con las mentiras que causan la reacción emocional. Los seres humanos estamos poseídos por el conocimiento, por una imagen distorsionada de nosotros mismos. Esa es la razón por la que ya no somos libres. Tenemos miedo de que algo en nuestro interior salga afuera y destruya todo. ¿Y sabes qué? Si tu verdadero yo sale afuera, destruirá todas las mentiras y eso da miedo. El autor nos cuenta que algunas personas le han preguntado, Miguel, ¿por qué no puedo sentir el amor? ¿Cómo puedo aprender a crear amor? Él pensó en ello y se le ocurrió una idea. No necesitamos aprender a amar. Por naturaleza amamos. Antes de aprender a hablar, el amor es la principal emoción que sentimos. Expresar nuestro amor es algo natural, pero aprendemos a reprimirlo. No necesitamos crear amor. Nuestros corazones están hechos para producir tanto amor que podemos enviarlo al mundo entero. Si no podemos sentir el amor, es porque hemos aprendido a dejar de expresar nuestro amor. La voz del conocimiento nos dice que amar no es seguro porque nos rompen el corazón. Y esto no es verdad, porque si nos amamos a nosotros mismos, nadie nos puede romper el corazón. Si hemos tenido el corazón roto, nos lo rompimos nosotros mismos con las mentiras que creímos sobre el amor. Cuando ya no creemos en mentiras, el amor empieza a salir automáticamente. Luego de la experiencia en el desierto, don Miguel entendió que cada emoción que siente surge directamente de su integridad, así que dejó de reprimir sus emociones. Ahora ellas son la parte más importante de su historia, porque sabe que sus sentimientos son auténticos. Cuando siente una emoción, sabe que es una reacción a lo que está percibiendo. Nuestras emociones nos dicen cómo va nuestra vida y, siguiéndolas, somos capaces de cambiar nuestras circunstancias. Si no somos felices es porque hay algo en nuestra historia que nos está inhibiendo la felicidad. Debemos dar un paso atrás y ver qué es lo que lo está provocando para arreglarlo y volver a ser felices. El autor cierra este capítulo diciéndonos, si no te gusta el modo en el que estás viviendo tu vida, esto es una reacción al programa que le está dirigiendo. Tu cuento es tu creación.
Eres el artista y la fuerza vital fluye a través de ti. Si no te gusta tu arte, tienes el poder de cambiarlo. Esa es la buena noticia. No tienes que ser tú por más tiempo y eso te brinda la libertad máxima. No tienes que ser lo que crees que eres. Puedes volver al paraíso y en la tierra vivir de nuevo en el cielo. Genial, muchas gracias. Este capítulo ha sido absolutamente asombroso y revelador para nosotros, espero que igual para ustedes. La primera reflexión que nos comparte el autor en este capítulo nos dice: cada emoción que sientes es real, es verdad, proviene directamente de la integridad de tu espíritu. No es posible fingir lo que sientes. Tal vez intentes justificar o reprimir tus emociones. Tal vez intentes mentir sobre lo que sientes, pero lo que sientes es auténtico. Bueno, don Miguel nos viene diciendo desde principio del libro que a lo que debemos atender es a lo que sentimos, que ahí está nuestra esencia, nuestra autenticidad. En el capítulo anterior lo repite con otras palabras. Dice, podemos saber sin pensar, podemos percibir con nuestros sentimientos. Y este capítulo por fin llegó, donde nos habla de las emociones, donde ahora sí que profundiza en por qué es importante conectar con nuestra emocionalidad. Y lo que veo con toda claridad aquí es el programa que nos introdujeron es sobre formas de pensamiento. No nos introdujeron un programa de sentimientos. Y ahí es donde está la clave de que podamos hacer las paces con nuestros sentimientos y saber quién realmente somos, porque eso no está programado. Justamente por no tener un programa, ni siquiera sabemos analizar nuestras emociones. Lo que el programa nos enseña es como que no, evada eso porque como no tiene la información, pues no puede llegar a ninguna conclusión. Y creo que ahí está como la clave de todo. Conectar con el sentimiento no va a estar viciado por ninguna idea. De hecho, no lo está. El llamado entonces es a prestar bastante atención a lo que sentimos, dejar de hacernos los locos con lo que sentimos, porque eso es lo único real. Puede que el sentimiento, como lo dice el autor, provenga de algo que es mentira, pero lo que sentimos siempre es real. Debemos prestar atención a eso que sentimos y conectar con esas emociones. Más adelante, con las demás reflexiones, vamos a profundizar, así como ya vimos en el resumen del capítulo. Pero por el momento, quedémonos con esto. El programa influye en nuestras creencias y pensamientos, pero los sentimientos están, digamos que a salvo y puros, y por eso nos podemos confiar de ellos. Bien, yo creo que la clave para mí en esta reflexión es: no es posible fingir lo que sentimos. Y eso es verdad, incluso aunque no exterioricemos nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos siempre reflejan la realidad. Por más que lo queramos negar, algo está ocurriendo en nuestro interior. Pero hay que resaltar que lo que nosotros llamamos realidad realmente son las mentiras que nos hemos creído. Así que nuestro trabajo en este punto es identificar y evaluar todo aquello que nos hemos creído y que es la causa de nuestros sentimientos, para mí entre comillas negativos, que es lo que consideramos de pronto reprochables, nos han enseñado que son reprochables o que nos avergüenzan. Y cuando los tenemos identificados y evaluados, descubrir cuál es la verdad amorosa oculta tras esa mentira que nos hemos creído. Hay un sentimiento detrás de eso que nos hace creer que nos debemos culpar o que nos debemos sentir avergonzados o que nos tenemos que arrepentir de lo que hemos dicho o hecho, que es lo que nos está diciendo esa voz, la voz del conocimiento, nuestros pensamientos. Entonces, identificando esa mentira que está detrás de los sentimientos que consideramos reprochables, podemos mirarla a los ojos
y evaluarla. Decir, oye, esto realmente no me representa. Esto realmente no soy yo. Esto no corresponde con la luz que yo soy en este mundo. La segunda reflexión. La voz del conocimiento es capaz de hacer que te avergüences de tus sentimientos, pero no hay nada de malo con nada de lo que sientes. No hay buenas emociones y malas emociones. Aun cuando lo que sientas sea enfado u odio, proviene de tu integridad. Si lo sientes, siempre existe una razón para sentirlo. Genial. Esta reflexión nos muestra precisamente porque decía en la reflexión anterior, entre comillas negativos, porque realmente no hay buenas emociones y malas emociones. La emoción que sea que estamos viviendo o sintiendo es reflejo de algo que tenemos en nuestra mente. Entonces, recordemos que muchas veces le permitimos a la voz del conocimiento que tome el control sobre nuestra vida. Y claro, ella, cuando le damos el control, en todo momento nos ofrece razones para actuar de una u otra manera. Solo que estas razones que nos ofrece están basadas en mentiras que hemos creído. Y es por eso que muchas veces nos genera emociones de odio, enfado o miedo. Es como nos dice esta reflexión. Permitámonos tomar el control a través de observar nuestras emociones e identificarlas claramente. Realmente emociones hay cientos y normalmente nosotros evaluamos todo lo que sentimos en 10 o 15 emociones por mucho. Y es porque no nos detenemos a observarnos qué está pasando dentro de nosotros. Cuando las identificamos con claridad, las podemos aceptar y aceptándolas es que podemos trascenderlas. A mí esta reflexión me encanta porque como he experimentado con la lectura de este libro, se me quitó otro peso más de encima. Entonces no tenemos emociones ni buenas ni malas. ¡Qué maravilla! Muchas veces que nos pasa en nuestra vida, que si estamos tristes, tenemos un amigo muy lindo que nos ama, nos dice, no estés triste, no estés así. Si estamos enojados, cálmate, no te sientas enojado. Si sentimos culpa, no te sientas culpable, el que tiene la culpa es el otro. O sea, todo el tiempo en nuestra dinámica de interacción humana estamos como teníamos la idea de que había emociones buenas y malas, pues obviamente pretendíamos que las malas no se sientan, las que nosotros consideramos malas no se sientan o no se experimenten. Por eso siempre desde nuestro gesto supuestamente amoroso, desde nuestro árbol del conocimiento, decíamos, no sientas, no experimentes, olvídalo. Y el punto clave acá es, las emociones solo son una reacción. Son una reacción a un juicio, a un pensamiento. Y la emoción siempre está bien. Por eso digo que se quita un peso de encima. Tranquilo, ya podemos estar todos tranquilos. Podemos estar tranquilos con la vergüenza, la culpa, el enojo, el odio, porque ya nuestro trabajo no consiste en alimentar más pensamientos y más mentiras de estoy sintiendo esto, entonces soy una mala persona, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo y entonces no estoy avanzando espiritualmente o no estoy avanzando, no sé, como persona, lo que se nos puede ocurrir. No pasa nada, siento esto. Lo importante aquí es qué bueno que lo siento, porque lo que yo puedo hacer ahora, más allá de calificar y hacerle juicios sobre la emoción, que es lo que nos dice la voz del conocimiento, es darnos cuenta de cuál fue la causa de esa emoción, por qué llegamos a ella. Ahí es donde está, o sea, en la causa es donde podemos cambiar todo. ¿Qué pensamiento, qué juicio, qué creencia nos causa la emoción? No enfocarnos en la emoción en sí, y menos si es de las que nosotros considerábamos negativas. Yo sí digo, este punto en particular, si tomamos esto como una verdad de ahora en adelante en nuestras vidas, siento que es un alivio a una carga, de ya no estarnos juzgando más, ni juzgando a los demás por emociones como la tristeza, el enojo, la ira, la envidia, que normalmente son las que juzgamos. Entonces, eso es lo que veo y lo que me gustó. Súper, muchas gracias. Bueno, la tercera reflexión nos dice,
Todo lo que percibes provoca una reacción emocional. No solo percibes tus sentimientos, sino tu conocimiento, tus propios pensamientos, juicios y creencias. Percibes la voz en tu cabeza y eso te provoca una reacción emocional. Cuéntanos. Es justo lo que acabo de mencionar. A lo que debemos prestar atención no es a la emoción y mucho menos si es a buena o si es a mala. Ya dijimos que no hay emociones positivas o negativas. Lo que sí podemos hacer es ver la causa de esa emoción. Lo que nos está diciendo el autor es que la causa, o sea, está en lo que percibimos. Y eso que percibimos son nuestros pensamientos, juicios y creencias. Además del mundo exterior, tenemos la percepción de nuestros pensamientos, juicios y creencias. Y ahí es donde está la causa de nuestros sentimientos o emociones. Si queremos mejorar nuestra vida, si queremos mejorar la forma en la que nosotros nos sentimos, no es negando ni reprimiendo nuestras emociones, sino buscando la causa. ¿Cuál es el pensamiento, la creencia o el juicio que me está haciendo despertar esta emoción? La emoción viene a nosotros o la sentimos en nuestra autenticidad y en nuestra esencia para darnos cuenta de a qué le estamos dando fuerza en nuestra mente. Para eso está la emoción, para mostrarnos qué es lo que está predominando en el cerebro o en el programa que tenemos, qué está predominando. Obviamente, si yo estoy teniendo pensamientos, como decía el autor, o sea, si tenemos una percepción de algo bello, la emoción es maravillosa. No es lo mismo cuando se nos hiere, pero no hay que atacar la emoción en sí. Hay que mirar lo que hay detrás de la emoción, la causa de la emoción, para poderla trascender si es de aquellas emociones pues con las que no nos sentimos muy contentos. Porque si nosotros somos los creadores de nuestra vida, ¿cómo vamos a crear nuestra vida? Es que yo no sé qué hacer con mi vida, sencillamente, ¿cómo te quieres sentir? No, yo me quiero sentir feliz, me quiero sentir en paz. Bueno, entonces vea la causa. ¿Cuál es la causa primera de las emociones? Las percepciones. Y ahí es donde podemos entrar a revisar. Si me estoy sintiendo triste, decepcionado, deprimido, avergonzado, ¿por qué es? ¿Cuáles son los pensamientos que he alimentado? ¿Qué juicios estoy haciendo sobre mí mismo que me siento avergonzado? Aquí está la clave, es ir a la causa, no quedarnos en la emoción, porque es que ahí nos quedamos y solemos darnos látigo con la emoción. Y es que me siento así, me siento terrible y es terrible, y es que sentirse así no está bien y voy a vivir mi vida así. Y tenemos un diálogo, es esa voz, nos podemos escuchar esa voz que no está diciendo nada, no está resolviendo nada, se está quedando en la emoción y la emoción nunca fue el problema. La emoción es lo más auténtico que tenemos. Entonces ya, ahí está la clave. Revisando nuestras emociones, pero dejándolas ser, dejándolas estar, podemos ir a buscar su causa y corregir la causa. Darnos cuenta de la mentira que nos estamos creyendo para sentirnos mal o de la manera que no queremos sentirnos. Bien, yo creo que este punto está como enfocado en que nos demos cuenta, sí, que nuestras percepciones no solo son las percepciones externas, o sea, como lo que percibimos a través de nuestros sentidos o emocionalmente, sino que también tenemos percepciones internas, que son precisamente las emociones. Y esas emociones generan una reacción en nosotros en cada circunstancia. Entonces, nosotros percibimos todo a nuestro alrededor, pero también en nuestro interior. Pero de alguna manera, entre todo lo que percibimos, elegimos dar mayor valor a la voz del conocimiento. Ella es la que normalmente está guiando lo que hacemos y lo que decimos. Y esta voz del conocimiento que guía casi todo el tiempo nuestro comportamiento está basada en mentiras que nos han enseñado y que nos hemos creído. Dando mayor valor a las percepciones basadas en las mentiras, generamos reacciones emocionales que realmente no nos definen, ya que están basadas justamente en mentiras. Eso realmente define es a los demás, más bien define a quien nos educó y a la mentalidad con la que esas personas crecieron. Para alejarnos de esas reacciones emocionales, lo que debemos es dar mayor valor a las demás percepciones, a nuestros sentimientos, a nuestra voz interna que no grita a la par de nuestro pensamiento, que nos dice qué está bien y qué está mal, o nos lleva a juzgar personas, situaciones y todo lo que
pasa por enfrente nuestro, y a veces lo que no está enfrente nuestro porque realmente lo juzga todo, teniendo presente que esa voz que grita tan alto realmente nos está mintiendo, lo que debemos es parar y escuchar lo que hay detrás de esa voz, que son realmente las percepciones de nuestro verdadero ser. Ok. La cuarta reflexión. Cada vez que te mientes, te juzgas o te rechazas a ti mismo, tienes una reacción emocional y no resulta agradable. Si no te gusta la reacción emocional, no se trata de que reprimas lo que sientes, sino de acabar con las mentiras que la provocan. Todas tus emociones cambian cuando dejas de creer en las mentiras, porque las emociones son el efecto, no la causa. ¿Qué Bien, opinas, Dani? está genial. Yo creo que esa es la frase protagonista de este capítulo, que las emociones son el efecto, no la causa. Hay una mentira detrás de cada una de las emociones que sentimos y que no nos gusta sentir o que no nos gusta experimentar. Si al experimentar en nuestro día a día situaciones que nos desagradan, nos detenemos un momento y descubrimos cuál es el juicio que tenemos respecto a la situación o a la persona, en ese momento estaremos descubriendo al mentiroso o mentirosa en su mentira. Estaremos viendo de frente cómo nuestro pensamiento nos dice algo que no es cierto, sino que hemos aprendido de una u otra manera, y luego reaccionamos a esa mentira. Y al reaccionar, esa misma voz que nos sugirió como opción actuar de esa forma, o pensar eso, o juzgar de esa manera, esa misma voz nos juzga de nuevo, por lo que para ese mentiroso hemos hecho mal. Si nos damos cuenta de ese ciclo, como decíamos en el resumen, siempre esa voz nos lleva a actuar de una forma que considera reprochable, luego nos reprocha naturalmente, nos hace sentir mal, nos hace sentir culpa y volvemos de nuevo al ciclo. Yo creo que se trata de nuevamente bajar el volumen a esa voz que está queriendo ser protagonista, y como decíamos en el capítulo anterior, cuando dejamos de prestarle atención, ella nos va dejando de hablar, le va bajando un poco a la intensidad, al volumen y a todo eso que nos hace mantenernos en juicio, mantenernos en ver hacia afuera qué está bien y qué está mal. A lo largo de la lectura, muchas veces podemos quedarnos pensando, bueno, ¿y si no podemos pensar qué hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer si todo lo que hay en nuestra cabeza es mentira? Este capítulo nos dice sencillo, es sentir. Lo único importante que yo veo es que en las emociones está la clave para identificar las mentiras. O sea, no, es que no sabemos qué es mentira, y es que si todo es mentira, algo debe ser verdad. Tenemos esa conversación mental. Entonces nos dice este señor que todo es mentira y no puedo pensar porque es mentira. Algo debe ser verdad. Nos dice, sí, las emociones. Vienen entonces a ser las emociones la clave para darnos cuenta con mayor facilidad de cuáles son las mentiras. Si hacemos un resumen de lo que hemos visto, cuando sentimos amor y estamos en paz y estamos en alegría, eso es verdad. Y decía el autor, creo que desde el primer capítulo, que cuando estamos sufriendo, lo que nos causa sufrimiento es porque es una mentira. Entonces, no hay emociones buenas ni malas, pero aquellas emociones que no nos hacen sentir muy bien, que no nos parecen maravillosas, que nos generan reacciones emocionales desagradables, son a las que podemos prestar atención para cambiar la creencia. Como lo había mencionado, y como en efecto lo dice el autor, las emociones son el efecto, no la causa. Cuando tenemos la emoción, revisamos entonces cuál fue el pensamiento, el juicio, la creencia que la causó. Y sabemos que lo que nos corresponde es transformar la creencia o el juicio para poder llegar a una emoción que nos traiga paz o que sea la paz, la alegría, la tranquilidad. Siento que puede parecer de pronto enredado, pero es que no lo es. Sencillamente es prestar atención a la emoción, sin juzgar la emoción, sino más bien mirar.
el pensamiento, el juicio, la creencia, que es la causa, y modificar lo que haya lugar. Para aterrizarlo de alguna manera, entonces, si yo estoy experimentando frustración porque ya no sé qué existe y qué no, ya sé que la emoción de la frustración no me gusta. ¿Y qué la causa? Pues esa incertidumbre o como yo lo quiera ver o sentir de que es que ya no sé qué existe o qué no, y eso me puede producir hasta enojo porque yo no sé si yo tengo un cerebro, porque qué me pasa que no entiendo qué existe y qué no. Y me puedo decir a mí misma, ¿de qué me sirve estar pensando en eso? O sea, ¿para qué le estoy dando vueltas a eso? ¿Lo voy a descubrir o no lo voy a descubrir? Si lo voy a descubrir y puedo decir, bueno, soy un ser infinito, soy luz, soy todo. ¿Qué importa qué existe y qué no existe? Y si no lo voy a descubrir, ¿para qué le doy vueltas al asunto? Es que nos gusta escuchar la voz del conocimiento, nos gusta escuchar las mentiras y darle vuelta a las mentiras. Y este libro lo que nos permite es hacer conciencia del simple hecho de que lo que pensamos es mentira. Entonces, ¿le voy a dar más fuerza a eso? No, no le voy a dar más fuerza. Si me genera frustración eso, me voy a un pensamiento, digo yo, mundial, que sería, soy infinito. Y cuando digo mundial me refiero a que es muy trascendental, no algo por encima en el plano físico, sino, ok, no sé qué existe y qué no, ¿importa? Si yo soy un ser infinito, ¿me importa? No, no me importa. Pero podemos decirnos otra cosa, distinta a esa. Pero el punto es salir de la emoción de la frustración, porque finalmente yo estoy eligiendo sentirla. Si yo quiero darle vuelta al pensamiento, yo estoy eligiendo permanecer con la emoción. A veces no nos queremos hacer responsables de lo que sentimos, como si no tuviéramos ningún poder de influencia sobre eso. Y nuestro poder de influencia está en cambiar, en trascender, en mirar y transformar. Porque así como creemos una cosa, podemos creer en otra, porque es cuestión de fe, como lo dice también el autor en los capítulos anteriores. Fe es que tú creas en algo sin dudar, así de sencillo. No es que sea verdad o que sea mentira, es que tú creas en eso. Si yo elijo creer que soy un ser infinito, nada puede perturbarme. Depende en lo que ponga mi fe. Entonces, hacernos responsables de que sí podemos cambiar nuestras emociones si nos tomamos el trabajo de revisar la causa de esas emociones que no nos ponen tan contentos. Bien, nuestra quinta reflexión nos dice, nuestras emociones son reales. La voz del conocimiento que nos hace sufrir no lo es. Nuestro sufrimiento es verdadero, pero la razón por la que sufrimos puede no ser verdad en absoluto. Parece. Es lo que nos ha estado tratando de explicar el autor. La realidad, o más bien lo que es verdad, es que todo aquello que nos hace sufrir es mentira, así de sencillo. Pero no porque sea mentira eso que nos hace sufrir, dejamos de experimentar el dolor. Por eso dice, todas nuestras emociones son reales, pero como la emoción es efecto, no causa, la causa normalmente es mentira. La causa son pensamientos, juicios y creencias, son el árbol del conocimiento que tenemos en nuestra cabeza, son el programa que nos implantaron desde que llegamos al mundo. Entonces la causa es lo que es mentira, pero no porque sea mentira no experimentamos sufrimiento, no. Como nos creemos las mentiras y se hacen verdad para nosotros, nuestro sufrimiento es real, pero pues ya sabemos. Siento que no hay mucho que decir al respecto porque las causas son mentira, pero lo que sentimos es verdad para nosotros y es verdad. O sea, la sensación, el sentimiento es lo que nos está mostrando nuestra integridad. La emoción está ahí, es para que nosotros podamos hacer el análisis y darnos cuenta que no viene de algo real. La emoción está para mostrarnos que la causa de lo que nos hace sentir mal no es real. Así lo percibo yo, o sea, no está así como tan, sí, como sencillo de poner en palabras en este momento para mí, pero es como mi percepción. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Realmente la reflexión es bastante básica. Es básica en el sentido de que no debemos como darle tampoco muchas vueltas. Nuestras emociones son reales para nosotros, las estamos viviendo en tiempo real en cada momento. Y lo que nos hace sufrir son nuestros pensamientos, lo que de alguna manera hemos creído. Nuestras emociones son reales, solo que lo que desencadena esas emociones son las mentiras que ya tenemos adaptadas a nuestra vida.
que son los juicios que tenemos sobre nosotros y sobre los demás, de cómo debemos ser o de cómo deben ser ellos o cómo deben actuar los demás y cómo debemos comportarnos en cada momento. Por eso es que al final de la reflexión dice, la razón por la que sufrimos puede no ser verdad en absoluto, porque la razón que nos hace sufrir es eso, es las creencias que hemos adaptado, que nos han enseñado, que hemos aprendido toda nuestra vida desde el comienzo, en nuestra programación. La sexta reflexión. Los seres humanos estamos poseídos por el conocimiento, por una imagen distorsionada de nosotros mismos. Esa es la razón por la que dejamos de ser libres. Don Miguel en este libro lo que nos dice es que nos es muy difícil separar lo que creemos saber de lo que realmente es en el mundo, sobre las demás personas y sobre nosotros mismos. O sea, a veces creemos que sabemos cómo funciona todo, o qué es lo que se debe hacer, o cómo deben suceder todas las cosas a nuestro alrededor. La dificultad que tenemos en discernir lo que es de lo que debería ser es lo que nos mantiene presos en el mundo que otros construyeron para nosotros. Tenemos tanta información de la perfección, de lo que creemos que debería ser en todo momento, que muchas veces, por querer que sea de esa forma, estamos presos. Nos sentimos como impotentes, como si esto debería ser de esta manera, ¿qué puedo hacer yo para que se cumpla lo que alguien me dijo que tenía que ser? Esa yo creo que es la invitación a repensar lo que damos por cierto, ya que eso que estamos dando por cierto, que damos por verdadero, distorsiona la forma en que nos vemos a nosotros y vemos al mundo. Este punto ya lo ha explicado don Miguel muy bien en otro capítulo y pues más bien voy a aprovechar para refrescar esa información. Desde que nacemos y aprendemos el lenguaje, ahí en ese momento que vamos aprendiendo el lenguaje y las personas nos van diciendo cómo se llama cada objeto, empieza el programa a introducirse en nosotros. Y nos empiezan a decir desde ese programa, nuestros padres y las personas que nos rodean, qué está bien y qué está mal, qué esperan que nosotros seamos y qué esperan que no seamos, cómo debemos comportarnos, si somos niños, si somos niñas, qué está bien y qué está mal. Eso es lo que nos empiezan a decir cuando llegamos al mundo. Es ahí donde perdemos nuestra autenticidad, porque cuando nos empiezan a regañar, eso no se hace, eso está mal, eso no hace un niño bueno, dejamos de expresarnos como realmente nos nace del corazón, con la espontaneidad natural de un niño, y ahí es donde empezamos a reprimir nuestras emociones, que muy de paso, lo dice en este capítulo, empezamos a reprimir el amor. Ahí ya dejamos de ser auténticos, ahí empezamos a sentir que no somos perfectos, que nos hace falta mucho para ser perfectos, y que para poder ser aceptados, queridos, amados y llegar a la perfección, tenemos que cumplir con lo que otros establecieron en algún momento que era lo ideal. Y es una meta inalcanzable, porque al no sentirnos perfectos e idear como humanos algo que sea la perfección, es la peor ilusión que nos inventamos, porque ya éramos perfectos. Nacemos perfectos, que creamos desde el inicio de los tiempos, pero el programa que nos espera al llegar a este mundo, que no somos perfectos, no hace que eso sea una verdad. Es una gran mentira. Entonces, ahí está el porqué en esta reflexión. Dice, esa es la razón por la que dejamos de ser libres de la imagen distorsionada que tenemos de nosotros mismos. Claro, si estamos pensando todo el tiempo lo que nos han dicho, que no somos perfectos, que tenemos que comportarnos de determinada manera, que si no logramos una y otra y otra y otra cosa, no somos nadie, no existimos, no valemos. Esa es una distorsión. La libertad, entonces, ¿qué es? Cuando podemos lograr integrar lo que nos dice el autor, que todos somos luz, que todo está conectado, que sí somos seres perfectos y nacemos perfectos, y que la forma para vivir nuevamente en el paraíso es dejar de darle importancia o de creer en el programa
que nos alimenta una imagen distorsionada de nosotros mismos. Ya para este capítulo yo siento que está clara que esa voz no hay que prestarle atención, y el desafío ahora es conectar con la parte emocional, no para juzgarnos, sino para ir corrigiendo esos pensamientos mentira que causan sufrimiento. Ok, la última reflexión nos dice, el dolor emocional es un síntoma de maltrato. El dolor te permite saber que tienes que hacer algo para acabar con el maltrato. Las emociones son la parte más importante de tu historia porque te indican cómo va tu vida. Siguiendo tus emociones, puedes cambiar tus circunstancias. Cierra con broche de oro las reflexiones, don Miguel, con esta. En primer lugar, el tema del maltrato, que el dolor nos permite saber que debemos hacer algo para acabar con el maltrato. Eso me lleva directo a las personas que por las circunstancias de su vida se cierran y se ponen una armadura y no quieren sentir nada, y en efecto lo logran, ¿no? Finalmente somos creadores de nuestra vida. Vean lo importante que es no cerrarse, no endurecer el corazón, no ponerse armaduras. Porque cuando nos ponemos la armadura, bueno, quizás no sentimos dolor, pero no nos vamos a dar cuenta ni de que nos estamos maltratando, ni de que nos están maltratando. Entonces, qué profundo y qué bonito esto. Entonces, el dolor, ¿cómo no vamos a agradecerlo ahora? Si nos está mostrando que hay algo que debemos hacer. A mí me ha pasado que yo he dicho, pero o sea, ¿por qué tengo que sentir esto tan feo? Y a mí me ha pasado. Pues es que mira, me está mostrando que debo hacer algo. Hay un maltrato, o mío o de otro. Normalmente es de nosotros mismos, con nuestra propia voz del conocimiento. Pero si lo siento, si yo siento el dolor, puedo darme cuenta. Entonces no cerremos nuestro corazón y no nos cerremos a sentir emociones. La segunda parte de esta reflexión nos dicen que las emociones son la parte más importante porque nos muestran cómo va nuestra vida. Y claro que sí. Por eso digo, si ves cómo te estás sintiendo, ahí también tienes la herramienta para hacer algo. Es que tú no te estás sintiendo, digamos, para ponerlo ya con emociones, tú no te estás sintiendo triste porque sí, o tú no estás sintiendo impotencia porque sí, porque caen del cielo emociones en forma transparente y te llegan. No, no. Lo que sea que estás sintiendo tiene absolutamente todo que ver con el árbol de conocimiento que tú tienes en tu cabeza. O sea, tiene que ver con tus pensamientos, juicios, con tus percepciones. Entonces, si tu vida no va como tú quieres, es porque te estás creyendo muchas mentiras. Entonces ya es hora de que estemos más bien revisando cuáles son las mentiras que nos están ocasionando o que nos están manifestando la vida que tenemos. Y nadie puede hacer ese trabajo por nosotros. Y por último, cierra la reflexión. Siguiendo tus emociones puedes cambiar tus circunstancias. ¿A qué circunstancias se puede estar refiriendo el autor? Yo te puedo asegurar, desde mi punto de vista, que no son las circunstancias externas, son las circunstancias internas. Porque tú, teniendo una creencia diferente que lo dice el autor cuando habla del odio y del amor, el odio surge como una reacción a una acción, que la acción puede ser que alguien te pegó una patada, bueno, pone ahí unos ejemplos. Pero si tú cambias la creencia, ahí se transforma la emoción. Entonces la invitación acá es, si tú sigues tus emociones, puedes saber qué percepción errónea tienes. ¿Dónde está la mentirita ahí que te llevó a sentir la emoción? Y así es que se cambian las circunstancias. Sé por lo que hemos leído que no se está refiriendo a que, me siento triste porque la piedra está allá, voy a mover la piedra. No, 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 tienes que mover el pensamiento. Ahí es donde están las mentiras, acordémonos de eso. No podemos estar trabajando en lo que vemos allá afuera. Todo el tiempo tenemos que revisarnos es a nosotros mismos. Bien, totalmente de acuerdo. Me encantó el punto. No podemos ponernos una armadura y estar cerrados a no sentir las emociones, porque lo que estamos con eso es evadiendo. Y no pasa nada con evadir, salvo que no sabemos si la dirección en la que va nuestra vida es la dirección, es nuestra dirección. Porque las emociones, esas emociones que estamos tratando de evitar y de no sentir, nos están indicando precisamente que nuestro camino no es el adecuado.
Yo creo que esta última reflexión es una invitación a ser completamente intolerantes con el dolor en nuestras vidas. Pero ojo que eso no significa que no lo sintamos, ni que lo evitemos a toda costa. De lo que realmente se trata es de identificar el dolor para observarlo a detalle y encontrar las mentiras que lo están creando. Ver esas mentiras que lo crean en nuestra mente y así observándolo, o sea, enfrentándolo, es la forma de limpiar toda esa basura que inocentemente dimos por cierta. Cuando lo vemos y lo aceptamos, es cuando realmente tenemos oportunidad de solucionarlo, lo que sea en nuestras vidas. Si lo seguimos evitando, o sea, vamos a seguir dando pasos en un camino que no es nuestro camino. Aquí han finalizado las reflexiones que nos ofrece el autor en este capítulo. No quiero despedirme sin comentarles algo. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista que le hicieron a don Miguel y sus dos hijos y quiero transmitirles parte del mensaje en mis palabras, obviamente. El mensaje que ellos tres dieron con mucho énfasis es: ayúdennos a cambiar el mundo. Y para ayudarnos a cambiar el mundo es cámbiense ustedes mismos. Nos recordó que solo cada uno de nosotros, a través de la fe, y recordó también pues, que la fe no tiene que ver con religión, sino que debemos creer en nosotros mismos, que es muy importante que cada uno tenga fe en sí mismo y que pueda cambiar su propio mundo. Y su propio mundo es su propia cabeza, su propia mente, porque solo cada uno de nosotros sabe qué tipo de mentiras tenemos, cuáles son nuestras creencias. Solamente cada uno de nosotros lo sabe. Y así, saliendo de tantas mentiras, cada uno en un proceso individual que parte de nuestra fe en nosotros mismos, así es como realmente se puede cambiar el mundo. Y es la ayuda que ellos están pidiendo. Me pareció hermoso porque lo dijeron eso sí lo dijeron en esas palabras. Ayúdenme a cambiar el mundo. Entonces, estamos leyéndonos este libro. De verdad que no nos pase de largo. Hagamos las reflexiones. Si nuestros puntos de vista, me refiero al de Daniel y el mío, no les acomodan, pero reflexionen. O sea, hagan sus propias reflexiones, quítense sus propias mentiras, dense cuenta, conecten con las emociones, no estén en la lucha de tener la razón. De verdad, cambiemos el mundo. Yo también quiero ser parte de esos que cambiemos el mundo. Cambiemos el mundo empezando por nuestro propio mundo. Y recuerda que somos artistas, creadores de nuestra vida. Entonces, elijamos en qué estamos creyendo. Bueno, este capítulo, como les dije antes de iniciar las reflexiones, tenía demasiada información de valor y que realmente en el resumen que hacemos del capítulo sentimos que se pierden muchas percepciones que pueden realmente aportarnos y darnos una nueva visión de nosotros mismos, de lo que sentimos, de cómo nos conocemos, de cómo nos vemos. Por esta razón, a continuación de este episodio, vamos a grabar la lectura del capítulo completo para que quien sienta que de pronto hay conceptos que puede interiorizar de una mejor manera, quien quiere darle una oportunidad a conocerse mejor, a descubrir las mentiras dentro de sí, pueda de pronto encontrar más información que le ayude en su proceso interior para, como nos acaba de decir Celide, ayudarnos a cambiar el mundo. Yo les digo, escúchense la lectura del capítulo completo o quienes tienen el libro, léanse el capítulo completo. Este capítulo realmente me conmovió y me llevó a un nivel de comprensión distinta de la que ya tenía. Es valiosísimo. Todo el libro tiene un contenido súper valioso, pero este capítulo, wow. O sea, no tenemos otras palabras, pero solo dimensionen que se los vamos a leer, que no lo hemos hecho con los anteriores. Lo vamos a leer completo. Escúcheselo. Es un
consejazo, de verdad. Y seguiremos con el capítulo 8, que habla del sentido común y fe ciega, recobrar nuestra fe y nuestro libre albedrío. Se escucha bastante interesante. Les agradecemos mucho por escucharnos, seguirnos escuchando. Y yo siento que la invitación de ahora en adelante de nosotros también es cambiemos el mundo. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.